Hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y en esta noche vamos a estudiar con la ayuda de Dios, versículo 16 hasta versículo 26 del libro de Gálatas. Y en esta noche vamos a aprender varias cosas. Número 1, vamos a aprender acerca de las dos naturalezas que hay adentro de nosotros. Sabemos que tú y yo, como cristianos, creyentes, tenemos dos naturalezas en nosotros. Tenemos la carne y también tenemos el Espíritu Santo. Y también vamos a hablar acerca del conflicto que hay entre los dos. Sabemos que hay un conflicto día tras día, la carne luchando contra el espíritu y el espíritu luchando contra la carne, y este conflicto tú y yo tenemos diario. No hay ningún día que no tenemos este conflicto adentro de nosotros. También vamos a ver en esta noche cómo podemos ganar la victoria. ¿Qué tenemos que hacer para ganar la victoria? Y también, como el último, vamos a ver la libertad que tenemos. Cuando caminamos en el Espíritu Santo hay libertad. Dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y vamos a ver estas cosas y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo acerca de las dos naturalezas, el conflicto, la victoria y la libertad que tenemos en Cristo. Por favor, leemos versículos 16 hasta 18, por favor, y después vamos a verlo en poco más detalle. Ok, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que ¿qué dice ahí? Lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí dice en versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y aquí tenemos las dos naturalezas. Tenemos aquí la carne y también aquí tenemos el Espíritu. Y la palabra carne es una referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacimos con uno. Nacimos en este mundo con una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos uno, no hay ninguna excepción. O hay una excepción, Cristo. Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa. Él no tenía esta naturaleza, ¿verdad? Pero no hay otra excepción. Tú y yo, todos tenemos una naturaleza pecaminosa adentro de nosotros. Y la carne, pues te digo una vez más, es una naturaleza pecaminosa que quiere siempre pecar contra Dios. La carne siempre quiere hacer cosas que son contra la voluntad de Dios. Y todos tenemos una carne, la naturaleza pecaminosa que nacimos con esta naturaleza. Y ahora cuando dice el Espíritu, es una referencia al Espíritu Santo. Y tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cuándo? El momento que tú recibiste a Jesús como su Señor y Salvador, ahí mismo tú recibiste el Espíritu Santo adentro de ti. Eso es conocido como el nacimiento de nuevo, ¿okay? El nacimiento del Espíritu Santo. Si alguien no ha recibido a Jesús, pues ellos no tienen el Espíritu Santo adentro de ellos. Y la palabra bien dice que si no tienes el Espíritu, tú no perteneces a Dios. Tenemos que tener el Espíritu Santo adentro de nosotros, pero la gente que nunca ha recibido a Jesús,
pues ellos no tienen el Espíritu Santo adentro de ellos y no son nacidos de nuevo. ¿Okay? Ahora, ya sabemos que cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos una naturaleza nueva. En la palabra de Dios es conocido como la naturaleza divina. Tú y yo tenemos en nosotros una naturaleza divina adentro de nosotros que produce una regeneración, una transformación, una nueva criatura en Cristo. ¿Okay? Ahora, fíjate, tú y yo, como creyentes, tenemos las dos naturalezas adentro de nosotros al mismo tiempo. Tenemos la carne, ¿verdad?, que siempre quiere pecar contra Dios, y tenemos el espíritu, ¿verdad?, la naturaleza divina que siempre quiere agradar a Dios. Y esas dos naturalezas están en nosotros al mismo momento. Aquí el resultado es un conflicto adentro de nosotros. Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Pues versículo 17, una vez más, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... ¿Qué dice? Ahora, aquí está el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Los dos naturalezas tienen deseos. La carne tiene un deseo y el Espíritu Santo tiene un deseo, ¿verdad? Y dice la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Es obvio. La naturaleza pecaminosa tiene un deseo, ¿para qué? Para hacer cosas pecaminosas, para hacer cosas contra Dios. Y la naturaleza divina tiene también deseos. ¿Cuáles son los deseos? Que quiere agradar a Dios. ¿Okay? Una naturaleza siempre quiere agradar a Dios, y la otra naturaleza siempre quiere hacer cosas contra Dios, y esas dos naturalezas están continuamente en conflicto uno con el otro. Aquí es la batalla que sucede en nosotros. No sé si tú has sentido esta batalla adentro de sí mismo. ¿Has sentido esta batalla o no? ¿Se ha sentido esta batalla? La carne siempre quiere hacer cosas que sabemos que está contra Dios, y el espíritu siempre quiere hacer cosas para agradar a Dios, y hasta sentimos la batalla. La carne es como, pues, has mirado el juego con un lazo, ¿no? Cuando hay un equipo jalando el lazo y el otro equipo al otro lado jalando el lazo en diferentes direcciones. Así a veces la batalla, la carne está jalándonos a hacer maldades, y el espíritu también está jalándonos a hacer cosas que agrada a Dios. Y aquí es la batalla que va a seguir toda su vida y toda mi vida. Esta batalla va a seguir entre nosotros, ¿verdad? Ahora, los incrédulos no saben nada de este conflicto. ¿Por qué? Porque un incrédulo no tiene el Espíritu de Dios adentro de ellos, ¿verdad? Ellos nada más hacen lo que quieren hacer. No hay nada, how do you say restraining? No hay nada restringiéndolos. No hay nada dentro de ellos. Dice la palabra que el anticristo no puede ser manifestado el día de hoy, porque el Espíritu Santo está restringiéndolo o deteniéndolo. Vamos a usar la palabra deteniéndolo. Un incrédulo no tiene el Espíritu Santo deteniéndolo, y por eso ellos hacen lo que quieren hacer. Hay cierta libertad en eso, porque uno hace lo que uno quiere hacer. Si quiere robar, pues se roba. Si quiere mentir, se hace. Si quiere cometer adulterio, hacen. Si quiere cometer fornicación, hacen todo lo que quieren hacer verdaderamente, porque no hay nada deteniéndolo. Esta batalla entre la carne y el espíritu,
Los incrédulos no tienen ninguna idea de esta batalla. Esta batalla es reservado para nosotros, nada más, los que somos creyentes. Ahora, tenemos que aprender a ganar la victoria sobre la carne. Tenemos que aprender a vencer la carne. Hay dos naturalezas que tienen deseos, cada uno quiere dominar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una voluntad libre para escoger. ¿Qué vamos a hacer? ¿Someternos al espíritu o someternos a la carne? Hay muchos cristianos que son conocidos como cristianos carnales. ¿Por qué son carnales? Porque andan más en la carne que el espíritu. Y son cristianos carnales. No hay crecimiento, no hay madurez. Dios no puede usarlos como Él quiere. Y hay otros cristianos que son conocidos como cristianos más espirituales. Son rendidos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está gobernando sus vidas y sus decisiones y sus acciones. Todo está sujetado al Espíritu Santo y lo que Dios quiere hacer. Y el que está en la carne, pues hace todo lo que la carne quiere hacer. Y son cristianos conocidos como cristianos carnales. Pero ¿cómo podemos ganar la victoria? ¿Qué tenemos que hacer? Regresamos al versículo 16. Dice así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganar la victoria? ¿Qué es la clave o la respuesta? Aquí es bien claro. Andar en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, ¿cuál es el resultado? No vamos a satisfacer los deseos de la carne. La manera para ganar la batalla que hay adentro de nosotros, ¿cuál es la batalla? Pues fíjate, una vez más, las dos naturalezas quieren controlarte. La carne quiere dominar tu vida. El Espíritu Santo también quiere dominar su vida. La carne quiere que tú haces cosas contra Dios y el Espíritu quiere que tú haces cosas que agrada a Dios. ¿Cuál es la cosa? Pues tú y yo, una vez más, tenemos que escoger. ¿Quién va a controlar mi vida? ¿Quién va a dominar mi vida? ¿En quién voy a someter? ¿Voy a someterme a la carne? Porque muchas veces sometimos a la carne. Sabemos que no debemos de cometer fornicación, pero la carne está jalando con este deseo pecaminoso. Y muchos someten a la carne. Por eso tenemos que escoger quién voy a controlar mi vida. ¿A quién voy a someter mi vida? ¿A la carne o al espíritu? Y verdaderamente si sometimos al espíritu, pues no tenemos que pelear en nuestra propia fuerza. No tenemos que pelear en nuestra propia fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Rendir más que todo. Tienes que rendir. No tienes que pelear, tienes que rendir. Es un rendimiento cuando rendimos al Espíritu y sometemos al Espíritu. Muchas veces queremos pelear contra la carne y no tienes que pelear contra la carne. Dios nunca dijo a ti pelear contra la carne. ¿Qué dijo Dios? Anda en el Espíritu. Sométete al Espíritu Santo. ¿Estás conmigo, hermanos? Es lo que tenemos que hacer si queremos ganar la victoria. No es pelear, es rendir. En el rancho, arriba de una monte, hay una bandera blanca. Yo estaba ahí la semana pasada, por una junta con la mesa directiva y los muchachos estaban cambiando la bandera, o cambiándolo, pero es una bandera blanca y significa rendimiento. Cuando llegan los muchachos, siempre Jaime dice, usted tiene que rendir al Señor más que todo. Antes que comienzas, tienes que rendir. No estamos diciendo que pelear, estamos diciendo rendir. Ponga la bandera blanca y rendir al Espíritu Santo. Sométete a Dios. Y eso es la manera para ganar la victoria. Ofrecer su vida al Señor como un sacrificio vivo. Sométete, ¿verdad? Y tenemos que buscar la dirección del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Señor, ¿cómo quieres guiar mi vida? Y someternos a la dirección de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? So, una vez más, para ganar la victoria sobre la carne,
necesitamos un rendimiento al Espíritu Santo. Es por su poder podemos ganar la victoria sobre la carne. Es por su poder podemos dejar de satisfacer los deseos de la carne. Hay deseos, ¿ok? Es natural. En la carne hay deseos, pero no tenemos que satisfacerlos. Si su carne está jalándote a robar, tú no tienes que satisfacer este deseo. Si su carne está jalándote a mentir, tú no tienes que satisfacer este deseo. Si la carne está jalándote al pecado sexual, no tienes que satisfacer este deseo. ¿Ok? Y a veces decimos, voy a resistir. No, sométete a Dios. Y dice, sométete a Dios. Resiste al diablo, sométete a Dios. Y dice que Él va a huir. Siempre la respuesta es la misma. Sométete. Tenemos que someternos al Señor. Muy bueno cada mañana, antes que comenzamos el día, sometamos. Porque es una cosa diaria. No es un día sí, otro día no. Todos los días tenemos que someternos. Señor, estoy rendido. Aquí está la bandera blanca. Gobernar mi vida. Toma control de mi vida. Dice la palabra que Jacobo, sabemos cómo era Jacobo. Tiene un voluntad muy, era tramposo Jacobo. Y dice la palabra que él luchó con el ángel toda la noche. Estaba luchando porque tiene mucha voluntad propio. Y estaba luchando con el ángel toda la noche. Dice en la mañana, madrugada, en la mañana, el ángel tocó su lado y dejó él lastimado. Y no podía caminar. Y en ese momento Dios cambió el nombre de él a Israel. Dice, ya no eres Jacobo, ahora eres Israel. ¿Qué quiere decir? Gobernado por Dios. Él no quiere someter. Él quiere rendir, pelear y hacer su propia fuerza, tranzas y trucos. Y Dios tiene que quebrarlo. Ya que estaba quebrado, su nombre era Israel, gobernado por Dios. Dios pues ya estás quebrado, al fin. Ya puedo gobernar tu vida. Ya puedo cumplir mi voluntad en tu vida. Y así es la lucha, ¿verdad? La respuesta siempre es el mismo, sométete a Dios, ¿verdad? Si queremos. Ahora, 18 dice así, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué es el resultado? No estáis bajo la ley. ¿Okay? Si el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, ¿desde dónde? Desde adentro. Si el Espíritu Santo está guiándonos, ya no estamos bajo la ley. La ley es algo externa. El Espíritu Santo siempre hace obra adentro de nosotros. La ley de Moisés fue escrito en 2 tablas de piedra. Pero dice en Cristo, el Espíritu Santo escribe su ley ¿a dónde? En nuestros corazones. Amén. El Espíritu Santo está obrando adentro de nosotros, dándonos el deseo y el poder a caminar en obediencia a Dios. La ley no puede hacer eso. La ley no puede dar poder a nadie. La ley dice, tiene que vivir así, pero no nos da ningún poder, ninguna habilidad. Como un hombre dijo, es como la ley dice, tiene que volar, pero no nos da alas para volar. Dice, tienes que cumplir, pero no nos da poder de cumplir. No hay ningún problema con la ley de Dios, obvio, es sagrado. El problema es que nuestra debilidad humana, la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La ley es perfecta y sagrada, pero ¿dónde quedó el problema? No con Dios, con nosotros. Somos pecadores y la carne nunca puede agradar a Dios. Y la ley siempre nos condena. ¿Ya están dormidos o despiertos? ¿Ya están atentos? La ley siempre nos condena. La ley, ¿qué hace la ley? Siempre nos muestra nuestra debilidad. La ley nos muestra claramente que somos débiles. Porque miramos la ley y decimos, quiero hacerlo, tengo un deseo de hacerlo, pero no puedo. Estoy estancado. Y la ley nos condena y la ley nos muestra que no podemos volar. No podemos hacerlo. Y dice la palabra que si estamos guiados por el Espíritu Santo,
pues ya no somos bajo la ley, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, dándonos el querer y hacer su voluntad. So, hay dos naturalezas, la carne y el espíritu. El conflicto, la carne está luchando contra el espíritu está luchando contra la carne. La victoria, ¿qué es? Caminar en el espíritu. Sométete al Espíritu Santo. Y si estamos sometidos al Espíritu, hay una libertad. Ya no somos bajo la ley, podemos caminar en la nueva vida que hay en Cristo. Cada cristiano tiene que ver eso, porque eso está pasando en tu vida diario. Eso está pasando en mi vida diario. La carne quiere gobernar y el Espíritu quiere gobernar. Yo tengo que decidir qué voy a hacer, ¿verdad? Y dice, la respuesta siempre es lo mismo. Anda en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, seguimos, porque, mira, versículo 19 a versículo 21. Hermano, por favor, si puedes leer de esos versículos 19 a 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, dijo Pablo que las obras de la carne ya son manifestados. Las obras de la carne son manifestados ¿en qué? En las acciones que hacemos, en lo que hacemos. Las obras de la carne son adulterio. Ya nosotros ya sabemos lo que es adulterio, ¿verdad? También es fornicación. Vamos a leerlo una vez más para ver las obras, lo que la carne quiere hacer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas. Cuando dice cosas semejantes a estos, está diciendo que todo pecado, estos pecados, y no solamente esos, todo pecado procede ¿de dónde? Pues de la carne. Todo lo que hacemos contra Dios procede de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque la carne solamente puede producir pecado. La carne no puede producir la justicia de Dios. No puede hacerlo. La carne sí puede ser muy religioso. La carne puede ser muy religioso. Por eso cuando Nicodemo, sabemos que era un hombre mucho más religioso que tú y yo. Nicodemo era un hombre demasiado, era fariseo, entregado a Dios aparentemente. Pero era la carne. La carne sí puede vestirse religiosamente. Por eso miramos testigos de Jehová, mormones y varias sectas y decimos, pues fíjate, la gente parece sinceros. Por la carne miramos bien claro en Nicodemo, porque Jesús dijo a Nicodemo que si tú no eres nacido de nuevo, ¿qué dijo él? Tú no vas a ver el reino de los cielos. Nicodemo, si no eres nacido de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Jesús mismo estaba diciendo, su religiosidad que tienes no va a ganarte una entrada en el cielo, porque es su carne. Lo que es de la carne, carne es. Aunque puedes pintarlo bien bonito, tal vez tú y yo conocemos gente que son muy religiosos. Y decimos, man, son religiosos al 100. Pues ya sabemos que la carne puede hacer eso. Nicodemo era un ejemplo. Y Jesús dijo bien claro, Nicodemo,
tiene que ser nacido del Espíritu. Lo que es de carne, carne es. Y la carne produce mucha maldad. Por eso miramos tanto pecado en el mundo y decimos, ¿de dónde viene toda esta maldad? Pues es de la carne. ¿De quién? De cada ser humano. Su carne está suelto y ellos roban y adulterio y fornicación y toda clase de maldad libremente sin ninguna restricción. Y por eso miramos las noticias y decimos, wow, el mundo está perdido. Es la carne, naturaleza pecaminosa haciendo lo que hace, sin ninguna restricción, ¿verdad? Pero dice bien claro, el fin de 21, dijo Pablo, dice, como ya os lo he dicho antes, que los practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Wow, es poco pesado. Dice la palabra, los que practican estas cosas no van a entrar al reino de Dios. Ahora, no está hablando Pablo de alguien que cayó en pecado. Porque cualquier de nosotros podemos caer en pecado en cualquier momento. Cualquier cristiano puede rendir a la carne y cometer cualquier cosa en esta lista. Nadie es exento. Nadie es arriba de eso. Tú y yo como pastor puedo caer en cualquier minuto en una de estas cosas. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida cristiana. Cuidar su vida. Alimentar su espíritu. Sea en la palabra, en la oración. Haz sus devocionales en la mañana. Alimentar su espíritu. Para que sea más fuerte en el espíritu. Para no satisfacer los deseos de la carne. Pero cualquier cristiano puede caer. Pero la idea aquí es alguien que está habitualmente. ¿Hay palabras así? Habitualmente. Habitualmente, continuamente practicando y practicando y practicando y practicando. Y no hay ninguna convicción. Hay gente que dice que somos cristianos y viven juntos afuera del matrimonio. Y dicen que son cristianos. Pero no hay ninguna clase de restricción. Nadie está deteniéndolos. Y si no hay nada deteniéndolos, es una buena señal que es una buena señal que no tenemos el Espíritu Santo. Si tú puedes practicar el pecado libremente, sin ninguna convicción, sin nadie deteniéndote, es una buena señal que es muy probable que el Espíritu Santo ni está en ti, ni eres un hijo de Dios, porque el Espíritu no está ahí. Sabemos que el Espíritu, si el Espíritu está en ti, ¿qué va a hacer el Espíritu? Si tú estás cumpliendo los deseos de su carne, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Quedar callado? Él va a traer convicción. Él va a estar encima de ti. Tú vas a sentir miserable. Y va a estar en ti. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No es de tu vida. Yo mismo fui a las cantinas después que era creyente. Yo mismo estaba tomando y buscando muchachas que era bien cristiano, firme en la palabra, y cayó como nuevo creyente y fue a los discos. Pero ahí mismo el Espíritu Santo me mostró algo, que esta vida ya estuvo. Yo estaba ahí tomando, mirando muchachas y comenzando mi rollo, cuando en un instante Dios abrió mis ojos. Y yo vi a la gente como esqueletos, por como casi un ratito. Y yo vi a la gente como riendo, pero puro como esqueletos. Y yo mismo digo en esta noche, no fue el vino ni el tequila, nada de eso. Estoy seguro que fue el Espíritu de Dios que me mostró la vida de esta gente. Está muerto. Y yo mismo digo que ya vamos, ya estuvo, ya salimos de acá. Y yo digo, no soy de este, ya no puedo andar en esta vida. Algo pasó en mí. El Espíritu Santo estaba obrando en mi vida. Y la idea aquí es que si tú estás practicando tal cosas libremente, no vas a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú no perteneces a Dios. El Espíritu Santo no está en ti. Porque si el Espíritu está en ti, y dijo Pablo bien claro, los que practican tal cosas no heredarán el reino de Dios. Porque no tiene, es una buena señal que nunca ha llegado a Cristo.
Ahora, mira, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Now, nota la diferencia. Dice, las obras de la carne son, y dice aquí, el fruto del Espíritu. Hay una diferencia. Dice, las obras y el fruto. ¿Cuál es la diferencia? Pues la carne tiene que obrar. El Espíritu tiene que producir. El Espíritu produce. Te digo una vez más, la carne puede ser muy religioso, con mucho trabajo y mucha obra. Solamente el Espíritu Santo puede producir el fruto que agrada a Dios. El Espíritu Santo tiene que producir lo que es de Dios. Nota que no es nosotros que podemos producir. La carne no puede producir. La carne obra. El Espíritu produce el fruto en nuestras vidas. Y hay veces tratamos muy duro en la carne agradar a Dios, y no es el Espíritu, es la carne. Y es duro trabajo, es una esclavitud. Dijo Pablo que quedar firmes en la libertad que tenemos en Cristo y no seamos otra vez en cadenas. Es como si vino Cristo y quitó las cadenas y nos dio libertad, y nosotros recogemos las cadenas y ponemos otra vez. Y dijo Pablo que quede libres en la libertad que hay en Cristo. Jesús mismo dijo, yo soy la vid, ustedes son los. Permanece en mí, y el que permanece en mí, que digo, que va a producir fruto. Aparte de mí, que dijo él, su carne no puede hacer nada. Su carne no puede hacer nada que agrada a Dios. Permanece en mí y vamos a producir fruto. ¿Cuál es la clave? Permanecemos en Cristo. Caminar en el Espíritu. ¿Ok? Porque Dios quiere que produce nuestras vidas. No es una fábrica donde producen cosas, en una fábrica con mucho trabajo producen, pero más que todo es como un jardín, que estamos plantados como jardín en Cristo, y naturalmente los frutos salgan. Naturalmente, no es una fábrica, es un jardín. En una fábrica producen cosas, en un jardín las cosas crezcan naturalmente. ¿Verdad? Un árbol no tiene que esforzar, las cosas pasan, porque está bien, con sus raíces bien puestos en Dios, ¿verdad? Ahora, terminando, versículo 24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Okay. Aquí dice también, los que son de Cristo han crucificado la carne. Hermanos, ¿cómo podemos crucificar la carne? ¿Cómo hacemos? ¿Con mucho trabajo? ¿Cómo crucificamos la carne? Más que todo, tenemos que creer que la carne, dice, ya fue crucificado. Mira, en capítulo 2, regresamos unos capítulos atrás. Gálatas capítulo 2. ¿Por qué no leemos versículo 19 y 20? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que dijo Pablo que yo ya fui crucificado, ¿cuándo? Juntamente con Cristo, dijo Pablo.
Yo fui crucificado con Cristo y la vida que yo vivo ahora, pues vivo en el Espíritu, en Dios, no en la carne. ¿Y cuál es el bautismo? El bautismo en agua es un símbolo de nuestra unidad con Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección. Fuimos crucificados con Cristo. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Creer que mi carne ya fue crucificado. Ya no tengo que responder a mi carne. Ya no tengo que someter a mi carne. Nuestra victoria sobre la carne ya fue suplido cuando Cristo murió. Él nos dio la victoria sobre la carne. Tenemos que creer que eso es cierto. Ya no tengo que someter, no soy obligado a someter a mi carne, porque mi carne fue crucificado. Ya no tengo que someter a mi carne. Ahora, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjate lo que dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues, ¿qué quiere decir eso? Si vivimos por el Espíritu. Pues nosotros sabemos que estuvimos muertos en pecado y Cristo nos dio vida por su Espíritu, ¿cierto o no? Estuvimos muertos espiritualmente y Cristo nos dio vida espiritualmente. Y dice, si vivimos por el Espíritu, pues también andemos también por el Espíritu. Ahora, si Cristo me dio vida, ¿verdad? Por su Espíritu, ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Ahora mi responsabilidad es caminar, andar en el Espíritu. Vivir por el Espíritu. No podemos hacerlo en nuestra propia carne. La iglesia en Gálatas, dijo Pablo, ustedes comenzaron en el Espíritu, pero ahora estás terminando en su carne. Ellos comenzaron a ser vivos por el Espíritu, y dijo Pablo, pero ahora estás tratando de ser perfeccionados en su propia fuerza. Y lo que Pablo está diciendo aquí, si vivimos por el Espíritu, si Él nos dio vida, andemos también. Tenemos que aprender a caminar por el Espíritu, ¿verdad? Seguir en el Espíritu. ¿Ok? No comenzar vivos por fe y después tratando en la carne a lograr la obra de Dios. No podemos hacerlo. Necesitamos un poder divino del Espíritu Santo día tras día tras día. Cuando tú despiertas mañana, cuando despertamos mañana, todos los días tenemos que aprender, como dijo Pablo, a andar en el Espíritu. Amén. Si Él nos dio vida, no termina ahí. Tenemos que aprender a caminar y andar por el mismo Espíritu Santo. Que seamos guiados por Él, dirigidos por Él. Que sea Dios, el Espíritu de Dios, obrando en nosotros día tras día. Y terminando con versículo 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dijo Pablo, no podemos andar así como creyentes. No podemos andar orgullosos. No podemos andar celosos. No podemos andar provocando uno al otro. Si tú andas así, es una buena señal que estás pues en la carne totalmente. La carne produce celos, contiendas, envidias. Y dijo Pablo que no debemos andar así como iglesia, ¿verdad? Envidiosos, contenciosos, en divisiones, porque si estamos viviendo así, es una buena señal que no estamos caminando en el Espíritu Santo. Porque cuando caminamos en el Espíritu Santo, el Espíritu produce amor y unidad y humildad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, terminando, hermanos, este conflicto nunca van a terminar. Este conflicto vamos a sentir diario.
Todos los días. La carne va a luchar contra el espíritu para dominar tu vida. Y el espíritu va a pelear contra la carne también con el deseo a dominar tu vida. ¿Verdad? Si queremos ganar la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Someternos al Espíritu Santo. Y dile a Dios, Señor, toma control. Quiero rendir a ti. Y cuando su carne comienza a jalarte, reconocer su carne muerto, crucificado juntamente con Cristo, y sométete a Dios. Amén. Y si hacemos eso, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Si tú estás satisfazando los deseos de su carne, es un buen tiempo por un arrepentimiento, porque su progreso espiritual no está sucediendo. No vas a progresar espiritualmente si estás satisfaciendo los deseos de su carne. No vas a progresar. Debes arrepiéntete, arréglate con Dios y decir al Señor, perdóname, Señor, por satisfaciendo los deseos de mi carne, y ahora quiero someterme a ti. Es un bonito arrepentimiento, con una sumisión a Dios, y deja a Dios a gobernar tu vida. Amén, hermanos. Ok, pónganse de pie y vamos a orar. Padre, venimos una vez más y gracias por su santa palabra. No puede ser más claro de que, como está escrito aquí, acerca de las dos naturalezas, el conflicto entre los dos, la victoria que podemos tener cuando caminamos en el Espíritu. Enséñanos, Padre, que no tenemos que luchar tanto contra la carne. La respuesta es otra, es someternos a ti, rendir a ti, correr a ti, esconder a ti, en ti. Tú eres nuestro refugio, como un torre fuerte, donde podemos escondernos en ti. Y Padre, yo sé que si estamos en ti, podemos llevar fruto que agrada a Dios. Justicia, toda clase de fruto. Padre, enséñanos y perdónanos por tratando en la carne a trabajar duro en nuestra propia fuerza. Señor, enséñanos en esta noche que podemos llegar a ti y doblar nuestras rodillas delante de ti y someternos a ti. Que seamos guiados por el Espíritu. Damos, Señor, la victoria sobre la carne. Gracias, Señor, por la obra de su Espíritu en nosotros. Sigues obrando, Padre. Danos libertad, vida nueva. Te pido, Padre, bendiciones sobre su iglesia. Si hay alguien aquí, Padre, rendiendo a su carne, cumpliendo los deseos de su carne, te pido hoy que puedan decir, Padre, lávame, perdóname, dame la victoria. Si estás caído en un pecado, levántate. Acércate a Dios. Hay libertad en Cristo. No somos esclavos al pecado.